Ok, bienvenidos a Entre Líneas con William Herrera. ¿Les suena nuevo paradigma económico? De esto vamos a hablar con Antonio Saravia. Antonio Saravia viene de una cuna de economista, es un reconocido economista internacional, actualmente radica en Estados Unidos, pero siempre está pendiente de lo que ocurre en Bolivia. Antonio, yo creo que el MAS ha logrado imponer una narrativa antiliberal al extremo que los propios liberalistas, digamos, lo han asumido o no quieren de alguna manera, digamos, enfrentar esta narrativa. ¿Es tan fuerte esta narrativa como para que pegue tanto? Es una narrativa muy fuerte, pero déjame decirte que te agradezco mucho por estar en tu programa, en tu podcast. Te leo mucho, así que es un honor y un placer estar contigo. Mira, la narrativa del MAS es tremendamente poderosa. Que no es solamente del MAS, de paso hay toda narrativa nacional e internacional. Ahí va, ¿no? Es una narrativa poderosa porque no es simplemente de ellos o no es que ellos hayan inventado la fórmula, ¿no? Es una fórmula que viene de afuera, es una fórmula del castrochavismo. La fórmula que se utilizó en Cuba, que se utilizó en Venezuela, que se utiliza en Nicaragua, etc. Y es una fórmula que se alimenta de la extracción de recursos naturales. Nos fue muy bien a nosotros con el gas, ese boom de las materias primas, entonces hay plata y el MAS y el castrochavismo explota eso hasta que los precios internacionales caen y entonces ahí nos vemos en figurillas, ¿no? Llegaron a cosechar lo que se sembró antes, ojo, de paso. Ojo, han tenido la suerte, digo yo. Totalmente, ¿no? Ningún gobierno tuvo la bonanza económica que tuvo el MAS. La bonanza más grande de nuestra historia, pero dices muy bien, esa bonanza fue posible gracias a que durante la época neoliberal firmamos los contratos de venta de gas al Brasil, se hizo el gasoducto, etc. Entonces dejamos la mesa preparada, suben los precios internacionales y en ese momento llega el MAS. Y utilizan la misma fórmula de Chávez en Venezuela, llenos de plata, llenos de las arcas de los dólares que nos llegaban de la venta de gas, pero despilfarran todo eso, pero de una manera brutal y sin ningún cuidado. ¿Qué tenemos? Canchas de fútbol, sedes de UNASUR, museos que nadie va, ¿no es cierto? Aeropuertos por ahí perdidos. Aeropuertos perdidos. Mira, le entraron al país más o menos 55.000 millones de dólares en la bonanza. Si podemos graficar así imaginariamente, ¿cómo lo diríamos? 55.000 millones de dólares es 4 veces el PIB nuestro del 2006. Wow, así tanto. Cuando empezó la bonanza. 4 veces el PIB. O sea, llega alguien y te dice, aquí tiene usted 4 países. Esa fue la bonanza. O sea, es impresionante la lluvia de dólares que nos llegó. Llegamos a tener 15.000 millones de dólares en reservas internacionales. Y ahora no llega ni a los 2000. En 2014. Ahora no sabemos, porque es que ni siquiera sabemos. No hay información oficial. La última información que teníamos era de febrero de este año, al 8 de febrero, y eran 3.600 millones de dólares. ¿Qué es hoy día? 6 de junio, y no tenemos idea por dónde van esas reservas, ¿no? A mí me tinca que ya no hay. Porque si no sacarían el dato. Ya. Pero digo, ¿cómo se explica que no haya reserva y aparentemente la economía sigue fluyendo y toda esa cosa? Uno asocia, digamos, la reserva como una suerte de ahorro, un colchón, sí. Pero claro, en una familia, cuando ese colchón se acaba, no hay forma de cómo esconder esa falta, esa necesidad. Bueno, hay que decir aquí 2 cosas. Número 1, nuestra economía está en crisis. Y hay que empezar a utilizar esa palabra. Está en crisis porque se nos han acabado los dólares, nos hemos despilfarrado esos 55.000 millones de dólares y no hemos generado tramado productivo, cosa de tener un plan B. Mira, el único plan que tenía el MAS era seguir vendiendo el gas, aprovechar los recursos que nos llegaban de afuera, ¿no es cierto? Y gastar. Pero cuando eso no se nos acaba, no tenemos plan B. ¿Por qué? Porque no nos dedicamos a hacer economía, a generar instituciones que pudieran despertar al sector privado. Yo recuerdo que el vicepresidente Álvaro García hablaba del famoso piloto automático, que claro, la economía iba muy bien, que no pasaba absolutamente nada. Y lo cual es un embuste y una mentira del tamaño de una casa, porque se vio claro que cuando se caen esos precios internacionales, nos quedamos en la lona, ¿no? De esa bonanza impresionante pasamos a nada, porque no se generó tramado productivo. Mira, ¿qué hicimos en esos 14 años y qué seguimos haciendo? Impuestos por doquier.
regulaciones en el mercado laboral por doquier, doble aguinaldo, ¿no es cierto? Beneficios sociales, justificación de despido, cosas que hacen muy rígido el mercado laboral. Cupos a la exportación. O sea, si yo puedo vender mi producto afuera a un precio mayor, no señor, usted no puede porque tiene un cupo. Controles de precios, ¿no es cierto? Entonces estamos llenos de regulaciones y trabas. Eso fue lo único que se hizo en materia económica, de política pública durante esos 14 años. Por lo tanto, se nos acaba el gas y no tenemos un tramado productivo porque el sector privado está aplastado, subyugado, no puede hacer nada, ¿no? Entonces nos vemos ahora en figurillas y por eso es que hay que usar la palabra crisis. Bolivia está en crisis. Con todas sus letras. Con todas sus letras y con todas las implicaciones. Además, no hay dólar en el mercado. No hay dólares en el mercado, estamos viviendo corralitos, los bancos si te quieren dar los dólares, te los dan con una comisión, te cobran una comisión. Es decir... Pero ese término de corralito es muy importante porque, bueno, en tiempo de la UDP, lo que ocurre en Argentina, si bien no hay un corralito total, hay un corralito, yo diría, light, pero corralito al fin, de modo que uno llevó su plata en dólares y se la devuelve en boliviano. Eso es un corralito, ¿verdad? Exactamente, es un corralito de facto, ¿no? Ya. No puedes, si quieres sacar dólares, te hacen esperar o te dan de a poquito y te cobran una comisión. Si quieres mandar tus dólares al exterior, te cobran una comisión. Es decir, es una barrera para que no saques tus dólares. Entonces Bolivia está viviendo una crisis porque se nos acabaron las reservas, pero además porque no tenemos ya la venta de, o sea, los ingresos por la venta de gas y como te decía antes, no tenemos un plan B. Entonces, la pregunta tuya, sin embargo, es muy importante, porque uno dice, bueno, si nos va tan mal en todo esto, ¿por qué no estamos viendo el diluvio universal y por qué no se nos ha caído todo? ¿Por qué no somos Venezuela? ¿No es cierto? Y yo creo que hay dos respuestas por qué no somos Venezuela. La primera es las estructuras institucionales que nos dejó el neoliberalismo todavía funcionan. Es decir, todavía vemos una estructura institucional que no permite el descalabro, aunque ya la estamos erosionando mucho, número uno. Pero número dos, tenemos dólares, muchos dólares. Se calcula alrededor de 6.000 millones de dólares narcotráfico, del narcotráfico, del contrabando. Y ese es el dique que por ahora evita el colapso. Entonces tú sales a la calle, ahora, aquí en Santa Cruz, y vas al librecambista, y probablemente el librecambista tenga dólares. Te va a cobrar un precio mayor, obviamente, al oficial. Nadie ya usa el oficial. Pero vas a encontrar los dólares. Y uno dice, pero ¿de dónde salen estos dólares si no era que no teníamos dólares? Entonces, todo este circuito informal, ilegal, está permitiendo un dique o está generando un dique que hace que nuestra economía no se descalabre por completo. Pero ¿cuánto nos va a durar? ¿Cómo vamos a hacer para trasladar todo eso otra vez a un sector formal, pujante, sano, que le ponga el hombro al país? ¿Hasta dónde nos va a llegar la suerte? Muchos dicen... ¿Cuánto afecta esta economía ilegal, de la cual hablas, contrabando, narcotráfico, en este caso al modelo productivo cruceño? Por ejemplo, no sé si se te ha ocurrido por ahí algún comparativo. Sí, claro. Mira, el modelo de economía cruceño es un modelo que dice, yo no quiero o no necesito que el Estado venga a suplir mis necesidades o me diga qué hacer o cómo hacerlo. El modelo cruceño es esencialmente un modelo de libertad. Usted déjeme tranquilo. Déjeme trabajar. Déjeme trabajar y déjeme trabajar. Yo sé cómo hacerlo, no me ponga las trabas. El problema es que el gobierno viene y te pone trabas. Y si te le escapas a las trabas, viene y te persigue políticamente. Entonces el modelo cruceño de libertad tiene que estar haciéndole el quite y con cintura para poder seguir haciendo lo que sabe hacer, ¿no es cierto? Número uno. Ahora, toda esta plata del narcotráfico, los dólares del narcotráfico que inundan toda la economía, también inundan Santa Cruz. Y es algo que le permite al cruceño, por ejemplo, decir, yo necesito insumos, porque tengo ganado, o porque tengo producción agrícola, o porque hago soya, y necesito comprar insumos de afuera. ¿Dónde consigo mis dólares? En el mercado informal, porque el mercado formal ya no los tiene. Entonces ese circuito le permite al sector cruceño también seguir moviéndose, es decir, es lo que está salvando a la economía. De alguna manera indirectamente se beneficia también. Se beneficia. Yo no sé si le pondría se beneficia, pero es la única forma que tiene de zafar, de sobrevivir, ¿no? Si no existiera este mercado informal donde podamos conseguir dólares,
realmente la economía hubiera colapsado, hubiera sido Venezuela. Volvamos a la pregunta inicial, Antonio, la famosa narrativa antiliberal. Sí, El propio Evo Morales lo está ahora, le está indicando a Luis Arce que se está derechizando, perdón Sí, por la sí, sí, expresión. sí, sí. O sea, ¿hasta dónde ha llegado el peso, digamos, de esta narrativa que ahora incluso se lo dice Evo al propio Luis Arce? Quiero decir, ¿hasta dónde vamos a llegar con esta narrativa que para mi gusto, digamos, no tiene ningún sentido? Sí. Frente a una realidad concreta que es la que vivimos todos los días finalmente. Es que esa es una pregunta muy buena y yo la he pensado mucho, no sé si todavía tengo la respuesta, pero es impresionante ver que los gobiernos de izquierda, o los países donde han gobernado las ideas de izquierda, han generado solamente caos, miseria, migración forzosa. Ujú. O dame tú un ejemplo de un país que me digas, este país es de izquierda y le fue fantástico. No No hay. existe. Y sin embargo, los políticos de izquierda son orgullosos de la etiqueta. Ujú. Ellos se abrazan y dicen, somos de izquierda, cuando deberían estar avergonzados por toda la podredumbre que crean, por la miseria que crean. Los padres que lloran cuando ven a sus hijos cumplir 18 años porque se van a ir del país porque no hay nada, ¿no es cierto? Eso es lo que genera la izquierda y sin embargo están orgullosos. Es más, usan a la antípoda, que es la derecha, como insulto. Ujú. Entonces nosotros somos moralmente superiores, aunque nos haya ido pésimo, pero nosotros nos asumimos de izquierda y yo te insulto si tú digas de derecha. No, la derecha es un insulto. Y entonces esa narrativa es muy poderosa y esa es la batalla cultural de alguna forma, ese es el término que se ha puesto de moda ahora, la batalla cultural que hay que tratar de llevarla adelante, porque uno no puede ser que me digan a mí, a ver señor, usted me va a decir a mí que si yo valoro la libertad económica, como el modelo económico cruceño, si yo respeto la propiedad privada, si yo quiero un Estado que no me perjudique, sino que sea chico y me facilite las cosas, si yo estoy a favor del libre comercio, déjeme vender a mí donde quiera y déjeme comprar de donde quiera. Si soy todo eso, no voy a ser orgulloso yo de decir, estas son las soluciones. ¿Cómo me va usted a decir a mí que ser de izquierda es lo moralmente superior y yo me voy a tener que arrinconar, avergonzado, porque soy de derechas? ¿No? Esa narrativa cultural hay que cambiarla. Hay un movimiento muy interesante en la región, como tú sabes, Ujú. y podemos hablar de eso si tú quieres. Lo leí en tu columna, además. Bueno, ha generado un momento, ha generado una inercia. Los jóvenes han agarrado mucho esa idea porque ya los jóvenes dicen, pues basta, ¿no? O sea, basta. Ha llegado un momento en que Eso es importante. ¿Cómo cambiar la mentalidad? Es verdad, hay un grueso sector de los jóvenes que sí, que están en esa onda, por decirlo así, pero también hay un otro sector que de repente no le importa nada, que se ha un poco acostumbrado a ver estos últimos 15 años de una determinada administración y aparentemente no visualiza nada malo en todo esto. Claro. Es la gran tarea. Eso se cambia con técnica. Es decir, lo que quiero decir es, uno tiene que saber de qué está hablando, Ujú. ¿no? Entonces, gente como tú que escribe en los periódicos, la intelectualidad, la élite, tiene que tener muy claro de qué estamos hablando, qué modelos funcionan, qué modelos no funcionan, ¿no es cierto? Y después tenemos que tener el coraje de apuntar al adversario y decirle, usted no me venga a decir a mí que usted tiene el programa moralmente superior, porque donde se han aplicado sus ideas, señor, solamente ha creado pobreza y miseria. Ve usted el índice de libertad económica, agarra el que quiera, el de Heritage o el de Freedom House, y vea cuáles países han sido más exitosos, los que tienen más libertad económica, los que le dan al individuo el derecho de decidir su propio desarrollo, tienen más resultados, sacan a la gente de la pobreza, los chicos no se tienen que ir del país. Entonces tenemos que denunciarlos, tenemos que decir, usted es el moralmente corrupto, sus ideas son las malas y el país tiene que moverse en otra dirección, porque si no, jamás vamos a salir del A hoyo. propósito de la dirección, Antonio, muchos dicen que estamos rumbo al modelo cubano, venezolano, nicaragüense. Tú que estás afuera y de repente tienes una visión distinta a la que uno tiene acá adentro, porque uno está acá adentro y de pronto ya no, de repente no distingue. ¿Cuán cerca o cuán lejos estamos de esos modelos realmente? Desafortunadamente yo creo que estamos cerca.
y estoy tratando de decir esto con la mayor responsabilidad posible. Mira, Bolivia es un país que económicamente está en crisis. Si no tuviéramos todo este respaldo ilegal del que acabamos de charlar, esto hubiera colapsado. El 2025 las cosas no van a cambiar, no tenemos plan B, no se ha generado un tramado productivo que resuelva los problemas económicos del país. No tenemos ya gas para vender. O sea, aun si los precios volvieran a aumentar, no tenemos el producto para vender. Se agotó. Se agotó. Entonces, ¿cómo va a vivir este país después del 2025? Si no se cambian las cosas, si no nos movemos hacia un paradigma liberal donde le dejemos al individuo lo que tiene que hacer, si seguimos con el MAS, si seguimos con este modelo, pues va a haber cada vez menos dólares y el resultado va a ser que este gobierno va a tener que usar más represión y más represión y imprimir papelitos, es decir, billetes. Podemos llegar a tener inflación. Y eso ya empieza a parecerse mucho a Venezuela. Uno dice, esto es una pregunta muy interesante, uno dice, Maduro en Venezuela, ¿no es cierto? Ortega en Nicaragua. ¿Cómo esta gente, sus economías se caen a pedazos? La gente sale por miles, la gente no tiene que comer. Y encima la represión. Y la reprimen y todas estas cosas. ¿Y eso no los perjudica en los votos, por ejemplo, cuando haya una nueva elección? ¿No dirían ellos, oye, tengo que hacer algo con la economía porque si no, no me van a apoyar electoralmente? ¿Tú crees que les importa? No les importa en absoluto. Entonces la gente dice acá, no, Arce va a tener que mejorar la economía porque si no, no lo vamos a votar. Le importa un pepino, porque sigue ese modelo. ¿No es cierto? Es un problema de modelo de concepción. Es un modelo de concepción. A mí no me interesa que me voten y no me interesa que la economía colapse. La economía colapsa, los mantengo pobres, humillados, aplastados, con más represión. Entonces, estas elecciones, las del 2025, son cruciales. Yo sé que los políticos siempre dicen eso, ¿no? Cada elección es crucial, cada elección es histórica. Pero si seguimos con este modelo, ya sin gas, es muy fácil ser socialista cuando hay plata. Con billetera. Pero ya sin gas... Con billetera hasta la pobreza llevadera, dice, ¿no? Exactamente. Entonces uno se puede dar el lujo de ser socialista, pero ahora ya no hay. Entonces es muy importante que la gente, los jóvenes, piensen, reflexionen sobre esto y digan, esto ya no puede seguir así, ¿no? Hablemos de los nuevos paradigmas de cuál estás promoviendo y me parece muy bien. Pues es el paradigma liberal. Yo lo que digo es que... ¿Te declaras un liberal absoluto? Liberal absoluto, de derechas, sin ningún remilgo y sin ninguna vergüenza, porque el liberalismo, y si tú quieres la derecha, para entendernos en el espectro derecha-izquierda, pues la derecha ha sido la que ha tenido éxito. Es decir, miren los países a lo largo de los siglos. Ahí está Rusia, que fracasó. Pero ¿dónde hemos sacado a la gente de la pobreza? ¿Dónde la gente tiene oportunidad de trabajo, oportunidad de inversión? ¿Dónde la gente no se va de su país? En los países que abrazan la libertad económica. Aprovecho tu beta académica para hacer una diferencia. ¿En qué consiste el modelo socialista versus el modelo liberal? Bueno, el modelo socialista es un modelo que basa la economía del país, vamos a decir, en el Estado. El Estado es la punta de lanza. El Estado dice, esto es lo que vamos a hacer. Y se hace. Esto es cómo lo vamos a hacer y esto es cómo lo vamos a repartir cuando nos lleguen los frutos. Entonces el Estado se forma de estos gurús, estos políticos que supuestamente saben todo y deciden lo que pasa en la sociedad. El liberalismo, por otro lado, entonces dice, no, ustedes en realidad no saben nada, porque no tienen la información de qué es lo que nosotros queremos, número uno. Y número dos, ¿no es cierto? Ustedes tienen sus propios objetivos porque son personas tal como yo. O sea, no es que ustedes sean unos iluminados que bajen, ¿no?, del cielo y sepan qué es lo que hay que hacer. Entonces prefiero que ustedes no se metan, protejan la propiedad privada, tengan una policía eficiente, ¿no es cierto? Si alguien me hace daño, salgan en mi defensa, pero el resto déjenmelo hacer a mí. Eso es el liberalismo. Esa es la libertad económica. Menos Estado y más libertad. Menos Estado, más libertad. Más derechos, más garantías, más seguridad jurídica. Correcto. Cuidado con lo de los derechos. Aquí, este es un tema álgido con los derechos. El derecho a mi propiedad privada, sí. El derecho a mi vida, sin duda. Pero ya cuando empezamos a tirar, que el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda,
el derecho a la alimentación, ¿no es cierto? Todos estos derechos humanos, si tú lees la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y nos inventamos todos estos derechos, ahí el liberal te dirá, cuidado, para un poquito. Porque si uno dice, yo tengo derecho a la educación... Y no tengo deberes... No, pero ¿cómo hago entonces? Es decir, si, digamos que tenemos derecho a la educación. Entonces yo me puedo parar en la calle y decir, yo tengo derecho, así que a mí me dan educación, pero la educación no es gratis, alguien tiene que pagarla. ¿Cómo? ¿De dónde sacamos? Entonces tiene que cobrarle a otro impuesto para pagarme a mí la educación. Entonces mi derecho a la educación en realidad es un derecho a quitarle la plata al resto. Ojo, ¿no es cierto? Entonces el liberal dirá, no es un derecho la educación, es un bien económico, que ojalá todo el mundo tuviera acceso, que trabajaremos para eso, que la economía se encargará de hacernos robustos de tal forma que cada uno pueda acceder a la educación, pero no es un derecho. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero sí, es decir, el liberalismo le da al individuo otra vez el derecho a decidir sus propias cosas, pero también la responsabilidad de hacerlo. Y esta es la parte en que probablemente, volviendo a tu pregunta del paradigma y la batalla cultural, sea un escollo, ¿no? Porque le dices a la gente, mira, el Estado ya no va a ser tu papá, ya no va a decidir por ti, ahora eres tú el que se encarga de eso. Entonces mucha gente dirá, uy, pero yo... ¿Qué pasó aquí? Y eso es una tremenda responsabilidad. Sí, la libertad llega con responsabilidad. Entonces ese es el cambio de chip, ¿no? Entonces mucha gente en Bolivia dirá, no sé si quiero esa responsabilidad, mejor el Estado. Pero no ya, sigo como estoy, aunque vaya más adelante. Claro. Y eso es muy interesante. Si tú vas al Alto, por ejemplo, si tú vas a Los Pozos acá en Santa Cruz, el Alto está lleno de emprendedores que no hacen nada con el Estado, además tratan de evitar al Estado, ¿no es cierto? Le hacen lance al Estado. Le estorba el Estado. Exactamente, pero cuando llegan a votar, que dicen, no, yo prefiero mentalmente que el Estado siga siendo mi papá. Es muy interesante, porque en la vida práctica son liberales, pero cuando llegan a votar, todavía políticamente sienten que el Estado debe proveerles cosas. El momento en que rompamos esa... esa diferencia, ¿no? Porque esa contradicción, ese será el momento en que Bolivia empezará a darse cuenta, nosotros somos liberales en la práctica, lo único que necesitamos es formalizar esto y a partir de ahí... Recuerdo un artículo de Carlos Toranzo, que lo ubica perfectamente, claro que sí. Decía que los Aymara tienen una beta, digamos, finicia desde muy antigua, digamos, que eso él creía que podría impedir cualquier avance socialista y todas estas cosas. ¿Compartes esa idea? Tú que conoces, por supuesto, mucho más el... Entiendo perfectamente. Otra vez, el problema es que mentalmente a nivel político todavía hay esta idea de que el Estado debe proveernos cosas y que la izquierda es la buena, la derecha es la mala. Aunque yo me levante todos los días y sea esencialmente derecha, porque estoy trabajando por mi desarrollo y mi bienestar. Pero todavía tenemos esa contradicción, ¿no? Pero déjame decirte un poquito más, me tomo 2 minutos nada más, con esto del Alto, que es muy interesante. Gonzalo Chávez, un economista que tú conocerás, hemos tenido debates con él y él decía, pero Antonio, ¿a vos te gusta el liberalismo, el capitalismo, abrazas las fuerzas de mercado? Bueno, pues ahí tienes el Alto. Eso es, pero ahí no se mete el Estado, no les cobra impuestos, o les cobra, pero ellos le hacen el lance. Más liberal que el Alto no hay, pero y siguen pobres. ¿Cómo? ¿Qué pasa, no? Y Gonzalo yo creo que ahí se equivoca. Y el debate que tengo con él es el siguiente. En el liberalismo, en el capitalismo, una parte esencial, fundamental, es tu propiedad privada. Y esa gente en el Alto no tiene propiedad privada. Ellos se levantan todos los días y trabajan informalmente, asumiendo muchísimos riesgos. Si algún día un policía se levanta de mal humor y llega a su puesto en la feria 16 de julio, se lo hace con todo. Se lo sabe con todo porque no tiene papeles, porque no debería estar ahí, porque es ilegal, claro. ¿No es cierto? Entonces ellos viven con esa incertidumbre. Ellos tratan de generar alguna suerte de protección social entre ellos. Ahí viene el policía, avisen todos, ¿no es cierto? Entonces levantamos nuestras cosas. Va y viene. Pero
es un asalto de mata, ¿me explico? Ya, sí. Entonces eso no es capitalismo. Y ese es mi debate con Gonzalo. El capitalismo real es cuando tú tienes propiedad privada. Cuando dices, señor, usted, este es su título de propiedad, el puesto suyo, usted importa camiones, pues va a ser formal y no veo ningún problema. Ahí entonces vamos a desarrollar ese capitalismo, el capitalismo, digamos, de pantalones largos, el capitalismo donde la gente invierte fuerte. Donde hay un líder de mercado, la mano invisible del mercado. Entonces, es decir, entonces ahí empezamos a ver ese desarrollo de pasos grandes, ¿no? Ya, Antonio, el tiempo se nos va cortando. Te quería preguntar, ¿cómo ves esta nueva derecha? Porque se habla de una nueva derecha a partir de lo que sucedió, qué sé yo, bueno, no en Chile, pero digamos hay varios, Paraguay, hay varios países donde sí, digamos, ha venido o ha vuelto, si vale el término, Sí. digamos, corriente más o menos derecha o por lo menos neoliberal. Sí, pues es un concepto muy interesante. La derecha tradicional, o por lo menos la derecha, digamos, de los años neoliberales, de los 80, de los 90, era una derecha bien tecnocrática, ¿no? Purista. Era una derecha de los intelectuales que decían, esto es lo que se debe hacer, pero nosotros tiramos la Muy idea, ¿no es cierto? La izquierda, en cambio, siempre fue populista, la izquierda siempre abrazó las emociones, jugó mucho con las emociones del electorado, entonces la izquierda avanza, se robustece, genera músculo, y la izquierda tecnocrática, puritana, la que no quiere mezclarse, digamos, ¿no es cierto?, con la política tradicional, etcétera, no podía ganar terreno. Bueno, pues la nueva derecha deja esos remilgos un poco. Y hace dos cosas la nueva derecha, que es muy interesante. La primera cosa es que la nueva derecha dice, a ver, habemos liberales de diferentes vertientes. Están los anárquicos, los libertarios, los conservadores. Los radicales los también. radicales. Tenemos todo, tal como en la izquierda, porque en la izquierda también están los marxistas, los leninistas, los socialdemócratas, ¿no? Los más y menos inteligentes. Bueno, están todos ahí, pero ellos se unen. Ya. En cambio, en la derecha tenemos nuestros quisquilleos y no somos... Entonces, la nueva derecha dice, al diablo con eso. Vamos a juntarnos todos en base a unos principios que todos estamos de acuerdo y formamos músculo. Entonces, eso es muy interesante de la nueva derecha. Yo diría que es una nueva apertura, una nueva forma de... Es una nueva forma de decir, bueno, hemos perdido terreno, Ya. obviamente. Hay que recuperarlo. Hay que recuperarlo. Y la otra cosa que es interesante que hace la nueva derecha, que es, no le hace asco al populismo. Al populismo bien entendido, porque le tenemos... Hay un populista de derecha y de izquierda. Lógico, pero cuando uno dice populista, dice, bueno, este es populista, ¿no? Qué irresponsable, etcétera, etcétera. Pero si tú te fijas, no hay ningún paradigma o propuesta política moderna que no use el populismo, ¿no? El populismo significa jugar con las emociones. Es decir, No es malo per se. no, exacto, es simplemente un estilo de hacer política. Es hablarle a la gente del lado emocional. Llegar a la gente. Llegar a la gente del lado emocional, ¿no? Conectar con la gente. La antigua derecha tecnocrática puritana no hacía eso, ¿no? Si usted me entiende la ecuación acá, perfecto. Si no me la entiende, no. Mala suerte. Exacto. En cambio, la nueva derecha se acerca. Entonces usa... Un poco más humana. Un poco más humana. Menos salvaje, el famoso liberalismo salvaje que se hablaba alguna vez. Usa un poco las emociones, entonces se hace un poco más populista. Algunos más que otros. Por ejemplo, Trump, muy populista. Luis Lacalle Pou en Uruguay será menos populista. ¿Me explico? Sí. O José Antonio Caz será menos populista Sí. que Bolsonaro. Claro. Pero se usa un grado de populismo para llegar a la gente. Entonces, la nueva derecha se une, muchas vertientes, llega con las emociones, entonces tiene mucha más capacidad de llegada. Y entonces yo creo que eso va a ser importante, puede generar ese cambio de paradigma que finalmente esperamos. Ojalá sea así. Ojalá sea así. Muchas gracias, Antonio Sarabia, agradezco por mucho. conversar con nosotros.